Hola, soy Cirley Martínez Santos, cofundadora de la Galería 6 a 6. Estoy a cargo de la conducción de este video podcast junto a Milton David Martínez, quien realizó la edición de imagen y video. Esto es Vivir el Barrio. Este proyecto se desarrolla gracias a la beca Escultura Local del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, la Alcaldía Local de Kennedy y la Galería 6 a 6. Trabajamos en este proyecto con los barrios Carimagua Primer Sector, Arboleda San Gabriel 3 y Villa Claudia de la localidad de Kennedy, porque son los barrios que habitamos o hemos habitado los integrantes de la Galería 6 a 6. Cuando comenzamos a realizar este trabajo no nos imaginamos que se iban a activar tantas sensaciones, emociones y recuerdos sobre este territorio que hemos conocido casi toda nuestra vida. Tampoco llegamos a dimensionar la importancia que tiene el hecho de recolectar las memorias de las personas que habitan estos lugares y comprender así cómo la localidad se ha transformado y cómo esto es un reflejo pequeño también de todos los cambios que ha tenido Bogotá durante los últimos 40 años. Así que les invitamos a abrir sus corazones y su escucha profunda a esta serie de 3 video podcasts denominados Vivir el Barrio. Capítulo 2. Villa Claudia. Mi nombre es Marco Villamizar, tengo 35 años y llevo viviendo en Villa Claudia desde el año 91. Bueno, mi nombre es Gustavo Armando García Galvis y llevo viviendo en Villa Claudia desde el año 1973. Mis papás fueron fundadores del barrio y yo fui la razón por la que compraron la casa. No, mentira, pero sí, prácticamente yo nací acá. Salí en algún tiempo, duré como unos 5 años, 6 años por fuera más o menos, ya como la edad de 30 y pico de años, y luego volví. Entonces pude ver un poco el proceso del barrio. El barrio Villa Claudia fue una de las últimas construcciones que realizó Sarmiento Angulo, quien se había encargado de urbanizar varios sectores de la ciudad gracias a la concesión de contratos P3 creada por el gobierno nacional. Actualmente Villa Claudia pertenece a la UPZ 44 Américas de la localidad de Kennedy y cuenta con una serie de cuadras o manzanas compuestas por casas de 2 plantas muy grandes, aproximadamente unos 150 metros cuadrados de terreno con antejardín y patio. Para este video podcast logramos que solamente 2 personas de Villa Claudia nos dieran entrevista, pero ellos nos hablaron de sus percepciones cuando llegaron al barrio. Era muy distinto, obviamente, empezando que todavía no habían construido al frente. Al frente era un potrero, se podían ver hasta las Américas. Las casas del barrio eran muy distintas, incluso acá había una terraza arriba del garaje que era desde donde se podía observar e incluso volaban cometa y cosas así. Estaba el hipódromo todavía funcionando. ¿El hipódromo de techo? El hipódromo de techo. Uno alcanzaba a ver el movimiento de las caballerizas desde la ventana del cuarto de mis papás. ¿Y había un aeropuerto ahí o no? No. El aeropuerto quedaba más hacia donde está el monumento a banderas, en esa zona. Pero no, yo no tenía contacto con eso. En esa época la infancia era muy distinta a la de ahora. Prácticamente no se nos cuidaba, salíamos a la calle desde muy chicos y entre esos pasatiempos acá habían potreros por todo lado. Entonces era muy fácil cazar ranas, bichos, o sea, se tenía como mucha esa variedad muy cerca. Incluso alguna vez donde ahora quedan los edificios de los fundadores, casi me baja el dedo un marrano porque me metí a ayudar a cogerlo y tenía mucha fuerza y me quedó el dedo colgando en la mano. Pero habían como fincas, eran cosas así muy rurales. Hay 2 aspectos. Está el aspecto físico, que en ese momento era caótico.
no sé si recuerdas que por esta misma cuadra todo esto era destapado, había un hueco terrible, los carros pasaban y era tenaz, duraron años, de hecho parecía el mundial de motocross cuando uno veía toda la arena ahí remontada, y está el lado cálido de las personas. O sea, cuando yo llegué, pues obviamente uno siempre llega siendo como un desconocido, pero desde la primera Navidad aprendí conocer a todas las personas del barrio y que todo el mundo lo reconozcan a uno, cosa que si uno se caía de pequeño, el niño de la casa tal no sé, se abrió la rodilla, dígale a la señora no sé quiéncita que está ahí llorando, y todo el mundo pasaba por uno y lo llevaba a la casa porque sabían en dónde vivía uno. Eso ya no pasa ahora. Conocía demasiados apellidos. Estaban los Medina, estaban los Piragua, conocía los apellidos, conocía las familias. Hubo casas que no conocía, pero los conocía a ellos porque llegaban a la casa, se presentaban de una u otra forma. Entonces, literal, tenía una base de datos en menos de 2 años de más de 40 personas teniendo menos de 10 años en donde yo saludaba y me saludaban. Eso yo le pregunto a muchas personas hoy en día de mi edad y no les pasaba a ellos en sus barrios. La vida en los barrios de la localidad se desarrolló sobre todo con mucho trabajo y mucha unión de parte de las comunidades, especialmente para construir las iglesias de los barrios y en las épocas del año donde se festejaban cosas tan importantes como la Navidad. Veamos de eso que nos cuentan nuestros invitados. Era la mejor parte del año. Era ver, no era una competencia, pero sí era una competencia sana de los pesebres. ¿Quién tenía el pesebre más grande y más creativo? Habían pesebres con trenes, habían pesebres con luces, todo tipo de pesebres. Y llegué a conocer más de 15 pesebres visitando casa por casa porque mi tío me llevaba a hablar con los amigos, íbamos a donde no sé quién y entraba, y en todas las casas, no sé cómo no tengo hoy problemas de azúcar de todo el arroz con leche que comía en esa época, pero conocí muchos pesebres. Entonces la Navidad fue la mejor época y es el recuerdo más bonito que tengo de Villa Claudia, de entrar a las casas como si fuera mi casa porque era bien invitado, era bien recibido, comía y miraba y ya, y respetaba y saludaba, 10, 15, 20 minutos de visita y me voy porque tengo que abrir mis regalos. Y después de abrir mis regalos era salir a jugar con los otros niños de las otras casas sin conocerlos bien, a mostrar los regalos. Eso ya no pasa hoy en día. Era época de barrio, o sea, la mayoría callejeábamos, no teníamos supervisión, que eso era increíble, ahorita es impensable. Entonces nos encontrábamos en la calle y, como se decía en la época, gamineábamos. Entonces a veces jugábamos bolas o trompo, esas cosas, rin corre corre, mandábamos caucheras, hacíamos pilatunas, echábamos pólvora, como que muchas cosas eran permitidas y normalizadas que hoy son impensables. Entonces se volvían bloques, se volvían una especie de hermandades, por decirlo así, de acuerdo a los sectores del barrio. Y entonces luego pues empezaron a interactuar unas con otras por cuestión del microfútbol, por cuestión de sociabilidad en el parque, en fin. Entonces llegó un punto en que prácticamente nos conocíamos en todo el barrio, pues esa población joven. La Navidad era común como hacer un recorrido, entonces se pasaba por las casas y cada casa tenía como sus cenas y ofrecían un poco a los que llegaban, y lo mismo en la casa uno esperaba la llegada de vecinos y también le ofrecía comida, se comía mucho. Acá no recuerdo que se hayan pintado calles o cosas así que era común en otros barrios. Nos la pasábamos echando pólvora en la calle hasta muy tarde. Íbamos a la 1 de mayo, que habían unas casetas donde vendían pólvora, y entonces se compraban bolsas de basura llenas de pólvora y pues bueno, duraban hasta toda la noche. Era muy sonoro eso. Pobres perritos. Sí, esos perros en esa época eran resistentes a eso, no eran las flores de hoy en día. Entonces...
¿Y los vecinos se conocían unos con otros? Sí, claro que sí. Incluso se hacían jornadas. Mi papá le gustaba como salir a hacer campañas de limpieza porque acá se tapaban las alcantarillas. Entonces salían con palas y limpiaban, a arreglar cosas. Él pertenecía un poco a la junta y se reconocían muy fácilmente. Ok, eran como mingas, lo que Sí, llamarían las culturas aborígenes. Vamos a claro. hacer una minga para arreglar el barrio. Sí, 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 sí. Se conocían, se reconocían, se saludaban, se apoyaban. Uno sabía quiénes eran todos los vecinos del barrio. La iglesia ya estaba, pero sí no fue un punto central, pero sí fue un factor importante. Los colegios que estaban alrededor, todos hacíamos la primera comunión ahí, todos hacían la confirmación ahí, a todos nos llevaban a la iglesia de siempre. Vi cómo se construyó una parte y viajé, volví y ya la vi terminada. La iglesia tiene muchos cuentos. Hubo un cura que no era cura que estuvo acá mucho tiempo. Estuvo unos buenos meses acá y era evidente, era el único cura que repetía vino cuando estaba haciendo terminando. O sea, hasta ese tipo de cuentos los tengo presentes. Entonces sí, la iglesia no fue algo de que yo fuera todos los domingos, pero las pocas veces que fui siempre tuvo una historia. La 68 siempre ha estado ahí, desde que yo recuerdo. ¿Qué ha cambiado de la 68? Nada, el semáforo peatonal. De resto, siempre era la locura. Era el lugar donde se morían los perros, donde para pasar tocaba como jugar ranitas, correr mientras no hubieran carros, donde le mamábamos gallo a los señores de los buses. Le hacíamos el pare, nos subíamos y luego se subía uno en el compañero y salía corriendo, o se amarraba el zapato en la puerta, cosas de ese estilo. Entonces, que era muy común en esa época, era algo como, eran las diversiones de los chicos de esa época. Okay. ¿Y los parques del barrio? Están casi iguales, salvo por la iglesia, pero muchos de los juegos que hay ahí fueron los que jugué de niño. Y mucha de la disposición, digamos, cambian mucho los árboles. Eso era pues prácticamente potrero. Si habían 2 árboles era mucho, que son los que todavía hay, que son los más grandes. El parque nuevo, el parque pequeño también igualito. Ahorita es muy chévere ir porque parecen ruinas y pues claro, es la ruina de una pirámide con los balancines y eso. Pero realmente no han cambiado mucho. Creo que hace poco colocaron como un gimnasio, esto para que la gente hiciera deporte. Sin embargo, eran barrios donde se vivía cierta tensión porque era común que le robaran a uno las zapatillas, era común que fueran los amigos que les gustaba la marihuana a hacer barras, eran común como estrellarse con ese tipo de ambientes. Como todos los barrios de la localidad y supongo yo de la ciudad, el progreso ha traído sus consecuencias. No vamos a decir si buenas o malas, sino simplemente ha producido transformaciones normales de una sociedad que va cambiando de acuerdo a los ritmos de cada época. ¿Cómo ha cambiado el barrio a través de los años? Pues bastante, pasó de ser residencial a comercial, que es como uno de los impactos más grandes que se ha recibido donde yo vivo, la octava sur. Las casas se han modificado, hay mucha industria, hay mucha empresa, cuando antes era netamente residencial, no se ve vida de barrio, no se alcanza a percibir, uno sale y esto es algo como que no se perciben esas agremiaciones. Las calles se han llenado. Antes esto era desocupado, era un barrio supremamente tranquilo, ya parece Silvania un poco. Entonces es otra cosa. El barrio de hoy es muy distinto al barrio que yo conocí de niño. Llegó a Villa Claudia la zona rosa y eso quitó mucho hagamos fiestas en el barrio. Yo siempre lo veo como más un modismo gringo, por decirlo así, porque en ese tiempo era más de hecho ahí,
se empezaron a conocer personas de los colegios con los amigos del barrio y salieron también muchos cuentos de ahí. Entonces era chévere ver esa fusión de diferentes culturas, de una cosa son mis amigos del colegio, otra cosa son del barrio. Esa fue mi época de secundaria, de bachillerato. Mi primaria fue ver cómo los amigos del colegio de mi tío se conocían con los amigos de mi tío del barrio. Y todos eran un parche grandísimo y todos se caían bien y nunca había problemas. Todo eso se fue transformando. Y la estructura del barrio, digamos, llegó un punto donde pavimentaron la avenida, la Octava Sur. ¿Cómo empezó a cambiar entonces la dinámica del barrio a partir de la... ¿Cómo decirlo? Tengo sentimientos encontrados. Cuando eso estaba en construcción era el escenario perfecto para los juegos de los niños. Cuando estaba el potrero donde están estas casas de ahora aquí sobre la Octava Sur, eso era un potrero y no había nada, pero todos nos metíamos allá a inventarnos lo que fuera y pasábamos los sábados y los domingos y salíamos cochinos vueltos nada a las 6:30 de la tarde cuando alguna mamá gritaba ¡éntrese ya! Eso, físicamente recuerdo mucho eso. No estaban las casas que hay acá ahora al lado de Plaza Las Américas y de ahí para atrás era un nido de ratas, pero era una jungla para los que queríamos jugar y hacer otras cosas, y unía a las personas de cierta forma, porque era la Floresta Sur y Villa Claudia, pero no era tan separado como ahora siento que es una barrera un poco más grande. En ese tiempo los mundiales de micro eran aquí al frente de la Octava Sur. Claro, no pasaban carros. Exacto, entonces todos jugábamos ahí, o si no, pues era aquí en el parque al lado de la tienda de Don Félix. Ahí eran todos los juegos de micro, o eran allá o eran acá, pero nos uníamos más y nos conocíamos más y fuimos creciendo y todo el mundo se olvidó de todo el mundo. Entonces, físicamente el que hayan construido también dio paso a que ya no nos juntábamos los mismos de siempre. El cambio más drástico que puedo decir fue Parrillísimo. Esa esquina para mí era un punto de encuentro con todo el mundo. Cuando yo vi que demolieron eso fue como y el señor que vivía ahí y la escuela de música que tenían y qué pasó con todo eso, y pasar a ver una cosa gigante que no tenía ni pies ni cabeza y de un momento a otro ponen Parrillísimo, es como ok, ahora hay un restaurante gigante en la esquina de la cuadra donde yo vivo. Ahí habían muchas casas, ahí vivían familiares ahí, y eso se volvió un terreno baldío que ahora es un gran lugar, es un muy buen restaurante, pero sigue siendo la nostalgia de me gustaba más la escuela de música que había ahí, me gustaba más cuando yo volvía del colegio y escuchaba liras y pianos y guitarras, me gustaba más eso que el olor a pollo asado. ¿A qué se debe esa transformación? ¿A qué crees que se debe esa transformación? Pues primero a que ha cambiado toda la ciudad, ¿no? En un momento pues esto era el sur que todavía no se había urbanizado. Lo que te contaba, habían fincas cerca donde tenían cerdos, vacas, cosas así. Era todavía muy, muy urbano y esto ya pues se urbanizó totalmente. Fuera de eso sí estábamos un poco aislados, pues el hipódromo dejó de funcionar mucho tiempo y quedó ese lote ahí y era como una gran muralla que no permite el acceso. La transformación del barrio al frente, la Floresta Sur, que comenzaron pues loteados y con el tiempo se volvió prácticamente una zona digamos de comercio, también industrial. Ellos han tenido un cambio muy grande que también nos ha afectado a nosotros. Entonces prácticamente hoy la Octava Sur es una zona demasiado comercial. La pavimentación de las vías pues se dio realmente cuando se abrió este espacio del hipódromo hacia Plaza de las Américas. Antes de esto era despavimentado, o sea, había pavimentado pero estaba muy mal el mantenimiento y podíamos jugar fútbol al frente de la casa y era muy raro que pasaran automóviles. En un momento la calle 63, la del parque, era muchísimo más comercial que la Octava. Y todavía hay vestigios de eso. Porque claro, lo que cambió la cosa fue la construcción de plaza. Claro. Y la urbanización de toda esa zona alrededor de plaza. O sea, el centro comercial modificó un montón. El centro comercial vino a modificar muchísimo. Claro, por eso fue que la 1 de mayo también se transformó.
porque con Plaza de las Américas comenzó Café y Son y de ahí pues tuvo el auge los bares y bueno, transformó totalmente la Primera de Mayo. Antes en la Primera de Mayo había un bar, Caballo Blanco, y otro pasando la Boyacá que se llamaba Los Balcones, pero no había más, ahora pues es otra cosa, precisamente por esa dinamización. ¿Qué es lo mejor de vivir en Villa Claudia? Con esta pregunta cerramos nuestro video podcast y esperamos que a través de estas voces ustedes puedan preguntarse también por el territorio que habitan y por las dinámicas sociales que se mueven en él, pues nos permite comprender cómo la ciudad se ha venido transformando y cómo nuestra contemporaneidad ha hecho que se debiliten los lazos sociales y que andemos en un ritmo mucho más acelerado. Hay de todo. Hay personajes inolvidables que todos conocimos, que nunca volví a saber de ellos y son historias inconclusas que espero estén muy bien, como por ejemplo Munín, nunca volví a saber de él y era un personaje que todo el mundo reconocía. Cuando yo conocí a Munín fue una persona que era muy cariñosa con todo el mundo, le llevaba flores a mi tía en días de amor y amistad, y después pasó a ser una persona como no hables con él porque es una personita que es una mala amistad. Entonces fue un gran cambio. Y casas, la cuadra que estaba antes del Oxxo, eso era tierra de nadie. Uno asomaba la cabeza y es como, no, allá no entro. Ahorita es como, si te metes por ahí a mitad encuentras una droguería y es buenísimo. Entonces también es raro uno tener esa encrucijada de sentimientos de yo antes no entraba acá de pequeño porque me daba pavor, porque las caras de la gente no las conocía como los de las otras cuadras. Ahora es como pasar y es otra zona medio comercial porque al otro lado de la cuadra hay restaurantes, hay de todo. Y una historia increíble, la del cura, eso fue la que más fue increíble cuando está en una situación difícil económicamente y hace uno lo que hace el buen colombiano católico, voy a pedir ayuda celestial. Y ver al cura dar la misa y al final de la misa tomar el vino, mirar al monaguillo y decirle, sírveme más, ver y sentir esa energía de una iglesia indignada porque un cura pide más vino a un monaguillo antes de terminar la ceremonia, fue como, ¿esta vaina qué es? Mes y medio después, no, es que no era cura, es que el man llegó porque el otro cura nunca llegó, entonces se tomó el puesto, sacó la plata, se fue y chao. Y no solo pasa en Villa Claudia, pero para mí fue como, solo pasa en Villa Claudia. Es que es un poco macondiano los sucesos del barrio. Muchas de las anécdotas que tengo las protagonicé yo porque era un niño problema y otras las supe por mi abuela porque se la pasaba metida en la iglesia. Entonces, comenzando por eso, alguna vez venía alguien de los llanos traído por la iglesia que hacía sanación y mi abuela sufría de culebrilla. Entonces, pues bueno, siempre se veía quejando de eso. Los pusieron a hacer fila ahí al frente de la iglesia, yo no sé cuántas viejitas eran, pero muy seguramente eran más de 3 cuadras. Les cobraron, luego llegó el señor, se bajó del carro y las cogió a panelazos y se volvió a subir al carro y se fue. Y bueno, sí las sanó porque las dejó sanas a todas porque se fue y de la plata no se volvió a saber nada. Y mi abuela pues al final pues murió con su culebrilla, ella nunca se sanó y fue a varias de esas sesiones de sanación de la iglesia. Explícanos para las personas de hoy en día que no saben qué es un panelazo. ¿Qué es? Sí, es una palmada hecha con el centro de la mano en la frente, porque antes se le decía a la frente la panela. Entonces un panelazo era ese golpe de palma de mano en la frente. ¿Qué podemos hacer entonces para fortalecer el tejido social? ¿Cómo, desde la mirada de las artes, podemos aportar para reconocernos unos a otros? En esto seguiremos ahondando. Desde la Galería 6 a 6 les agradecemos por su escucha y esperamos que en próximos proyectos podamos dar continuidad y profundidad a las reflexiones que surgieron a partir de este trabajo que denominamos Vivir el Barrio. Hasta pronto.